Buen Buenos día, días, profe. muy buen día. Vamos a continuar con nuestras clases. Por favor, recuérdenme en qué nos habíamos quedado y qué vamos a ver el día de hoy. Estábamos viendo la autodefensa y el día de hoy íbamos a ver la autocomposición. Ok, entonces vamos a iniciar con la autocomposición. Pero antes de ello les pregunto, ¿tuvieron oportunidad de iniciar la lectura del libro del maestro Niceto? Ok, los que tuvieron oportunidad, Gabriel, veo que tú tuviste oportunidad. ¿Qué notaste con esto que yo les dejé leer? Bueno, pues a mí, yo iba ahorita a aportar, pero en cuestión de la autodefensa. O sea, porque apunté muchísimas más cosas de la autodefensa que de la autocomposición. Ok, de la autodefensa, dime, pues fue el tema Ah, anterior. bueno. Bueno, aquí fue donde lo apunté. No sé si. Sí, O sea, yo puse que a mí la parte que más me gustó es donde nos menciona que la autodefensa expresa la natural reacción del sujeto lesionado en su interés, cuando el impulso de los dos contendientes en litigio que al acudir a ella se dejan llevar por consideraciones egoístas, con prescindencia de toda idea de solidaridad social. Eso sí es cierto, o sea, y así sea un tema, yo siento que muy pequeño o muy grande, o sea, cuando hay una rivalidad o hay un interés, o sea, yo siento que te olvidas, o sea, de cualquier valor y buscas, o sea, ves por ti primero, después primero y al último primero, o sea, por ti siempre. claro, esta idea, y por eso les decía yo, que fue la primer manera de solucionar un conflicto. Incluso decíamos que es como que la más natural, ¿no? Bueno, pues si me estás agrediendo, lo primero que voy a hacer es regresarte el golpe. Si yo siento que está en peligro algún bien mío, pues ejerceré fuerza para ver si evito que se dañe. Esto me parece claro. ¿Qué más viste, Gabriel? Bueno, en cuestión pues, cómo solucionar un conflicto de la manera directa y unilateral, pues no sé, o sea, cuando alguna de las dos partes no acepta, por a lo mejor temer el proceso, o sea, porque salga mal o porque no se llegue a lo deseado. Es otra cosa que yo vi y siento que también es muy, pues es muy cotidiano eso, o sea, mucha gente se queda con el no hacerlo por temor al proceso y saber que puede salir perjudicado incluso. Ok, tienes razón. Bueno, por eso les decía yo que hay que analizar bien estas circunstancias. Aquí habrá que ver propiamente el apartado a lo que se refiere el maestro, pero esto de acudir a un proceso, pues sí, siempre tenemos como que una pequeña zozobra, ¿no? De qué puede ocurrir. Les comento, el fin de semana a mí me tocó acudir en defensa de un sujeto que a mí me parece que fue víctima de estos famosos montachoques por la mecánica de cómo ocurren los hechos. El tema es tal que llegan a la avenida Circuito Interior, ¿no es cierto? Churubusco, y en un semáforo estos sujetos, cada tres sujetos en dos vehículos diferentes, le cierran el paso al cliente. Se bajan con la llave de cruz, con un bat de béisbol, y le empiezan a destrozar vidrios al carro del sujeto. Él, como reacción natural, se echa hacia atrás en el carro porque pues, le están golpeando. Y el carro incluso se sube como a que al camellón central de la avenida. Bueno, para no hacerles el cuento largo, el que terminó detenido por el Ministerio Público en calidad de agresor fue mi cliente.
Y decías tú, pero, o sea, ¿cómo es posible? Se consiguió su libertad en el término de las 48 horas, pero aún sigue el procedimiento, donde ahora hay que ver si le conseguimos, se le reconozca la calidad de víctima a mi cliente para que le paguen el daño. Pero como dice Gabriel, pues siempre hay un miedo de llegar en cualquiera de estas instancias, porque aquí me parece un acto ilegal, esto que les estoy platicando. La suerte, la ventaja es que hubo videos, grabaron videos de la agresión, y con todo y ello, el Ministerio Público decía que no, que sí había un daño en la propiedad. La acusan a mi cliente de daño en la propiedad. Le digo, oye, ¿le rompió mucho su llave de cruz con el parabrisas mi cliente o cómo? Aparte, a mi cliente, pues ustedes, como ya saben la mecánica de estos hechos, lo bajaron del carro, le dieron una golpiza entre 3 personas, lo robaron, y aún así es él el que tiene que sufrir el procedimiento penal. Entonces, sí, tienes razón en ese aspecto, Gabriel. También es una zozobra. Hay veces que decidimos mejor solucionarnos que llegar, pero entendamos que muchas veces eso se debe a una mala operación de la ley, no que la ley esté mal. Es decir, somos las personas los que utilizamos mal la herramienta. Siempre pongo un ejemplo. Si usted me da un desarmador, con un desarmador yo puedo ayudarme para hacer una instalación eléctrica, ¿están de acuerdo? Para construir un mueble, pero también lo puedo usar para enterrárselo en el ojo a alguien. En el segundo caso, ¿el desarmador es malo o es quien lo usa? ¿Quién lo usa? Quien lo usa. Y lo mismo ocurre con la norma. La norma no es buena ni mala, es cómo la emplean. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces decimos, es que la norma es mala. Pues hay que analizar. Pero sí, ¿qué más notaste, Gabriel? Veo que te gustó este tema. Escribe bonito el doctor, ¿no? ¿O qué te pareció? Sí, o sea, yo creo que es bastante extenso, pero yo creo que sí es, o sea, como muy clave y muy específico en lo que en lo que quiere transmitir. Exactamente. Entonces, bueno, por favor, los demás sigan con la lectura, váyanla tomando, porque recuerden que estas son lecturas complementarias. Lo que yo digo solamente es una pincelada, pero necesitan ustedes profundizar. Y Gabriel tocó un tema muy interesante, unas características que vamos a analizar hoy. Él habló de las características de unilateralidad como forma de solucionar un conflicto, y esta vimos que puede ser directa o indirecta. Entonces, ahora vamos a hablar de ello. La autodefensa, la autotutela, pues siempre es una forma unilateral directa. ¿Estamos? Y como ustedes saben, uni quiere decir una persona, lateral, lado, un solo lado. En este caso, uno solo resuelve el conflicto. Y cuando decimos que es directa, quiere decir que el sujeto inmiscuido en el conflicto hace por resolver. Ya veremos que también hay indirectas. ¿Estamos? Por lógica, una forma indirecta es cuando un tercero al conflicto viene a resolver, viene a disolver. ¿Estamos? Ahora bien, ¿no tienen ninguna duda con esta autotutela, aparte de los comentarios que ya amablemente hizo Gabriel? ¿Alguien más? Dígame, por favor, Sandra. Bueno, no tengo una duda, pero de la lectura yo también rescato mucho que dice que la autodefensa no es una forma de, no sé si sigo o me detengo.
Dígame, perdón, No, está bien. le escucho. Que no es una forma de impartir justicia, sino que no debe verse como especie de justicia a mano propia, sino que son atenuantes para que la persona, por así decirlo, pues no tenga una responsabilidad sobre un hecho que no estuvo bajo su control. Y también menciona esto de la unilateralidad, que pero también menciona lo que es la indirecta. Pone un ejemplo muy claro que dice que si alguien va a salvar la vida de otra persona que se encuentra en peligro y esta persona también está pues poniendo en riesgo su propia vida al involucrarse. Entonces creo yo que la autodefensa no debe desaparecer porque ahí también estaban hablando de que debería ser regulada, debería ser un poco más normada y que se está trabajando precisamente para que esté dentro de la norma. Pero pues sí, lo que dicen de la autodefensa es que pues no siempre está una institución para ayudar a la persona en estos casos. Son casos a lo mejor que a veces suceden con rapidez y que las autoridades no están en ese momento pues para controlar la situación. Claro, aquí entendamos lo siguiente. Debe de quedar claro que la autodefensa no puede entenderse, bueno, la autotutela no puede entenderse como justicia por propia mano. Recuerden, debe de estar reglamentada y puede haber excesos en ella. Entonces, entendámoslo siempre de ese modo. Justicia por propia mano, entendámosla como el uso ilegítimo de la fuerza. Yo no puedo hacer valer bajo ninguna circunstancia la fuerza para solucionar un conflicto. ¿Estamos? Siempre tiene que estar reglamentada. Y como decíamos, se vuelve un excluyente de responsabilidad, no que no me salí de la ley. ¿Queda claro? Ahora bien, también quiero, se me pasó la clase anterior, recomendarles o decirles que este libro hay que leerlo con contexto. Es decir, entendiendo que fue hecho hace ya 80 años, ¿no? 70 y tantos años tiene ese libro. Entonces, algunos ejemplos pues nos pueden parecer muy actuales y otros ya nos pueden parecer pues un tanto desfasados. Nada más suplico que lo analicen con esos lentes. Ejemplo, en el libro se habla también del duelo como forma de solucionar un conflicto. Es decir, nos vemos al amanecer, usted lleva las pistolas, damos 10 pasos, nos volteamos y nos disparamos. Y el que quede de pie tenía la razón. Hoy en día, pues esto nos parece ya nada más en las películas. Pero hay que recordar que durante mucho tiempo fue una forma de solucionar conflictos. Incluso estuvo reglamentada. Muy bien, ya había ley para los duelos y todo lo adecuado. Entonces, ténganlo ustedes en cuenta cuando estén viendo los ejemplos. Perfectísimo. Gracias, Sandra. Por favor, Jesús. Hola, buen día, profesor y compañeros. Yo estuve revisando el libro del doctor Cipriano, en el cual él nos relata que esta es una forma egoísta y primitiva, como lo pone al contrario de Sensu, como es la autocomisión, que es una forma evolutiva. De igual modo, aquí podemos declarar que es una imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Ok, muy bien. ¿Y tú lo leíste en Cipriano Gómez Lara? Sí, así es. Muy bien. Pero es un poco más digerible la lectura. Claro, no. La obra Teoría General del Proceso de don Cipriano Gómez Lara es obra de cabecera. Hay que conocerla también. Nada más que, bueno, yo les recomendé esta otra de Niceto porque, bueno, con todo lo que les comenté, es una obra que tienen que leer, tienen que conocer. Al igual que la de Cipriano, pero pueden basarse
también en la obra de Cipriano, en la obra del maestro Ovalle Favela. Hay varias de teoría del proceso, ¿sale? Pero lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo. Bueno, entonces ya teniendo claro esta figura de la autotutela, pasemos ahora a la siguiente. La siguiente figura de la que vamos a hablar es la figura de la autocomposición. Y así tenemos otra vez que hacer nuestro ejercicio. Esta palabra autocomposición la vamos a descomponer. ¿Sale? Tenemos una raíz, composición, y un prefijo, auto. Composición, bueno, es del verbo componer en infinitivo, que quiere decir arreglar, solucionar o reparar. Y auto quiere decir por uno mismo. Entonces, la autocomposición será solucionar el conflicto por uno mismo. En este caso, por los sujetos que intervienen en el conflicto. ¿Se acuerdan la dinámica que hicimos la clase anterior donde ustedes identificaban en las audiencias los sujetos que intervienen en un conflicto? Propiamente para eso vamos a ir analizando estas dinámicas. Cuando ustedes abran cualquier proceso, lo primero que tienen que analizar es qué sujetos son los que están en conflicto. ¿Quién con quién? Después hay que analizar la pretensión de uno y la resistencia del otro. ¿Estamos? En respecto de qué objeto caen para poder entender mi proceso. Porque bueno, ahora les he mandado diligencias cortitas donde ustedes pueden ir viendo esto paulatinamente. Pero hay veces que nos llegan procesos de 1000 hojas. Y de repente es, ay, bueno, ya me perdí, ya no sé qué están peleando estos sujetos. Por eso tienen que ir ustedes haciendo este ejercicio para adquirir esta habilidad de identificar qué discutimos, qué debatimos. Muy bien, ya les mandaré otro ejemplo para que ustedes lo vayan a analizar. ¿Queda claro? Ahora, esta autocomposición vamos a definirla del siguiente modo. Vamos a decir que la autocomposición es una forma de solucionar los conflictos. Vamos a decirlo así, más evolucionada en el plano de lo social. A diferencia de la autotutela que vimos que responde un tanto más a nuestras necesidades más básicas, bueno, no necesidades, a nuestros instintos más básicos. Esta ya es una forma, vamos a decirla, más evolucionada, donde socialmente hemos ido estableciendo ciertos aspectos para poder resolver nuestros pleitos. Y vamos a ver que la autocomposición puede presentarse de dos formas. La primera es unilateral y la segunda es bilateral. Y en estas dos formas puede darse el caso de que sea bilateral directa o bilateral indirecta. Lo mismo podrá ser unilateral directa o unilateral indirecta. Lo ejemplificamos de este modo. Miren. Díganme por favor si se comparte mi pizarrón.
Sí, profesor. ¿Sí se comparte? Perfecto. Piensen ustedes lo siguiente. Vamos a tener la figura de la autocomposición. Por favor, ustedes en sus apuntes y demás pongan sus acentos correspondientes para que no vaya a haber problemas. Imagínense que esto es un cuadro sinóptico bien hecho. Y vamos a tener que la autocomposición se puede dar de dos maneras. Decía yo, de forma unilateral y de forma bilateral. Y a su vez, cada una de estas se va a dividir o admite el supuesto de fer directa o indirecta. ¿Qué debemos de entender cuando se utiliza la autocomposición unilateral? Bueno, pues ustedes ya dieron un adelanto con sus intervenciones pasadas. Pues si hacemos el ejercicio etimológico, como hemos venido haciendo, tenemos otra vez una raíz lateral que viene de lado y uni, que quiere decir uno, un solo lado. ¿Estamos de acuerdo? Piensen ustedes lo siguiente. En un conflicto, A contra B, tenemos dos lados, ¿no? El de A y el de B. Cuando yo digo que es una forma unilateral, quiere decir que solo uno de los lados decide solucionar el conflicto. Y por lo tanto, se disuelve. Estamos ya sea el lado A o el lado B. El otro tipo de resolución es bilateral. Pues aquí, nuevamente, hacemos el ejercicio. Lateral quiere decir lado y bi quiere decir dos. Entonces aquí tenemos dos lados, A y B. Pero en este caso, A y B trabajan juntos para solucionar el conflicto. ¿Queda claro? Ahora, ven ustedes que puede darse la forma directa o indirecta en ambos casos, tanto unilateral como bilateral. Cuando decimos que es una forma directa, quiere decir que los sujetos A y B, ellos son los que resuelven y ponen solución al conflicto. Ellos lo disuelven. Y cuando empleamos el adjetivo indirecto, quiere decir que hay un tercero que les va a ayudar a resolver, a disolver. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes escuchen unilateral directo, quiere decir que una sola de las partes en conflicto lo resuelve. Cuando escuchemos bilateral indirecto, quiere decir que las dos partes lo resuelven con ayuda de un tercero. ¿Sí quedó clara esta explicación? Perfecto. Ahora, dígame. Yo tengo una duda, profe. ¿Esto es lo mismo para unilateral que bilateral? Digo, perdón. Sí, en la unilateral es lo mismo directa e indirecta y bilateral también directa e indirecta
y lo mismo, o sea, es el mismo concepto. En la bilateral, los sujetos disuelven el conflicto por ellos mismos y en la indirecta hay un tercero que les ayuda en los dos. Exacto, exacto. Y en la unilateral, bueno, unilateral es muy difícil encontrar indirecta. Normalmente siempre es unilateral directa. Sí. Pero dejo abierto el supuesto, como en el caso que nos platicaba Sandra hace un rato, que ejemplifica el maestro Niceto Alcalá, cuando habla de autotutelas indirectas. O sea, ¿puede darse el caso? Sí, pero es muy raro. El común es unilateral directa. Ese es el que vamos a encontrar y de los que más vamos a estudiar. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Perfecto. Entonces entremos al estudio de las formas de autocomposición directa. Entonces, si gustan, este cuadrito, piénsenlo que nos vamos a enfocar a estudiar esto. ¿Estamos? Bilateral directa. Entonces, el propio maestro Cipriano Gómez Lara, ¿saben qué nos decía para explicarnos todo esto del proceso? Nos decía, muchachos, si no se quieren hacer bolas, háganse cuadros. Y con los cuadritos entienden más fácil todo esto del proceso. Yo, siguiendo el consejo del maestro, hago muchos cuadros para explicarme las cosas. Soy muy visual para entender. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Este primer cuadro nos da una generalidad de la figura. Ahora vamos a hacer un cuadrito nada más de la autocomposición directa. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo quedaría? Regreso a mi pizarrón, borramos estos garabatos y tenemos una nueva forma. Vamos a hablar de los medios de autocomposición directa. Y aquí ustedes deben entender que cuando hablemos de directo, siempre que escuchen ustedes directo o lean directo, quiere decir que actúan sin la intervención de un tercero. Es decir, lo resuelven entre los dos sujetos en conflicto. Y aquí, bueno, tenemos otra vez nuestro cuadrito. Y vamos a empezar con el estudio de el primero de estos medios. Hay que decir que los medios de autocomposición directa operan sin la intervención de un tercero. En virtud de ello, las partes son quienes espontáneamente llegan a la composición del conflicto, haciendo que este conflicto se disuelva por medio de tres posibles formas. Y en estas tres formas solamente estarán presentes la voluntad de las partes. ¿Cuáles son estas tres formas? Bueno, son las que vamos a empezar a estudiar. La primera se llama desistimiento. Ahora voy a pasar a explicar cada una de ellas. Dejen nada más acabar el cuadro. La segunda
Se llama allanamiento. Y la tercera, ¿sí se alcanza a ver ese color de fuente? Sí, profesor. Ok, y la tercera es la transacción. Reitero, seguiré explicando esto, pero ahora de momento anoten este cuadro. ¿Ya lo copiaron? Ya después ustedes, reitero, pueden ir ampliando el cuadro del siguiente modo. Miren, vamos a empezar a estudiar el desistimiento. Y ahorita nada más para fines esquemáticos les diré que el desistimiento tiene las características de ser unilateral, directo, como características principales. ¿Se queda claro? Ahora, explicaré en qué consiste esta figura. El desistimiento, estudiemos un poco o qué idea nos da este verbo. ¿Alguno de ustedes cuando escucha la palabra, ay, es que desistí, a qué le suena? Dime, Diego. Pues a retirar como todos los cargos o dejar de pelear. Ok. A quitar los cargos o dejar de pelear. Sandra. Tiene que ver también como con renunciar o no hacer. Muy bien. Ahí este verbo que acabas de utilizar nos va a servir, renunciar. Yamile. Abandonar o renunciar a algo que ya se había empezado. Perfecto. Jesús, ¿qué idea te trae? A la renuncia de las pretensiones. Ok, aquí ya estamos utilizando términos procesales, ¿no? A renunciar a mis pretensiones. Muy bien. Reina. Abandonar lo que sería, bueno, en este caso podría ser un hecho o la acción legal que ya se había llevado a cabo. Perfecto, bueno, abandonar, no tanto como abandonar, porque abandonar ya es dejarlo ahí y desistir sí conlleva una acción. Ya veremos cuál es, pero piensen ustedes lo siguiente. Esta palabra que ya hemos visto, que ya hemos analizado, que es la pretensión, ¿qué idea les da cuando escuchan esta palabra? Yo pretendo. ¿A qué le suena? Dime, Axel. ¿Que tienes intenciones de algo? A tener una intención de algo, a querer algo. Diego, dime. ¿Podría ser aquello a lo que aspiras o lo que piensas tener? Exacto, lo que aspiras o quieres tener. María Fernanda. A lo que quieres tener o lo que piensas prácticamente, pues ese deseo de tener. Ok, algo que quieres tener o es tu deseo. O piensas que tienes derecho a obtener, también se da, ¿no? Dime, Diego. ¿Algo que buscas tener o algo que buscas que alguien deje de hacer? Muy bien, también puede ser un tener o un dejar de hacer o un hacer. Dime, Alejandro Carmona.
Algo que se quiere realizar, pero que se sabe que se puede lograr o no se puede lograr. Bien sí o bien no. Muy bien, algo que se quiere realizar y sabes que se puede o no se puede. Muy bien, piensen ustedes lo siguiente, a ver, díganme. ¿Todavía se utiliza esta expresión cuando tienes algún interés de índole sentimental hacia otra persona? Todavía se dice, ¿es que la estoy pretendiendo? O las muchachas dicen, ¿es que es mi pretendiente? O ya no se utiliza. Y cuando utilizan esta expresión, ¿a qué se refieren? Pues que quiere algo, ¿no? Con esa persona. Pero ¿qué es ese algo? No creo que sea algo así ambiguo. ¿Qué es lo que quieres? Estoy hablando en un plano de una relación sentimental, seria, no en un plano de otra índole. ¿A qué se referirían? Dime, Diego. ¿A qué aspira a ser su novio o su novia? Su novio, su pareja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la pretensión, como acaba de decir Diego? Pues ser su compañero sentimental, su compañera sentimental o su pareja. ¿Estamos? Pero dense cuenta entonces cómo cuando utilizamos esta palabra pretensión conlleva un interés. ¿Se acuerdan? Que también ya platicamos del interés. Este interés podrá ser simple, jurídico o legal. En este momento estamos en el plano del interés simple. Pues yo quiero ser pareja de tal o cual. Punto. Pero dense cuenta cómo la pretensión va a tener estos elementos. Y a esa pretensión puede haber una resistencia. La persona que yo pretendo como pareja puede decir, pues yo no quiero tener nada contigo. Y ahí está la resistencia. Pensemos entonces ahora en este primer elemento que estoy explicando. El tema del desistimiento. Vamos a entender que en el desistimiento, el pretendiente renuncia unilateralmente al total de su pretensión. Y como consecuencia de ello, deja de pretender y abdica de reclamar en el futuro el objeto hoy pretendido. Profe, ¿puede repetirlo de ya a consecuencia de eso? Y a consecuencia de eso, deja de pretender y abdica de reclamar en el futuro el objeto pretendido. Pensemos lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo muy básico de conflicto intersubjetivo de intereses, que recuerden que después esto se puede llenar con muchísimas cosas, ¿no? Decíamos que un conflicto intersubjetivo de intereses puede ser Adrián Polanco con Juan Pérez, o puede ser, como estamos viendo, conflictos internacionales. Irán contra Irak. ¿Estamos? También son conflictos intersubjetivos de intereses, pero en otra escala. ¿Queda claro? Pero la idea va a ser la misma. Hay una pretensión, hay una resistencia, hay un objeto y un choque entre todos. Muy bien. Pongámoslo simple, pongámoslo en nuestro plano. Pensemos, Axel, ¿me ayuda por favor en este ejemplo? Pensemos lo siguiente. Si yo le digo a Axel, Axel, dame tu pluma, hay una pretensión. ¿Están de acuerdo? La pretensión, dame tu pluma. ¿Qué me vas a contestar, Axel, para que tengamos un conflicto? ¿Que por qué se la voy a dar? Pues porque la quiero. Pero es mía. Eso, entonces ¿me la das o no me la das? No. No me la da. A esta no te doy la pluma, ¿cómo le vamos a llamar?
Una negación. Resistencia. Una resistencia. El choque de una pretensión, dame tu pluma, con una resistencia, no te la doy, respecto de un mismo objeto en el mismo plano de la realidad social, le llamamos conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos este conflicto. Veamos esta figura. Desistimiento. El desistimiento es la renuncia que hago de mi pretensión. En este caso, ¿quién pretende? Yo. ¿Estamos? Si yo renuncio a mi pretensión, es ya no quiero la pluma. Pero dense cuenta que renuncio a la totalidad de mi pretensión y con la finalidad de no pretender en futuro, porque si vuelvo a pretender 5 minutos después, pues no se disolvió nuestro conflicto. Ya no puedo volver a pretender respecto de Axel la pluma. ¿Queda claro? Entonces, pensemos lo siguiente. Axel, por favor, si yo te digo, dame tu pluma, tú opones resistencia. ¿Cuál es la resistencia? No, porque es mía. No te doy la pluma porque es mía. Entonces, fíjense cuál sería el desistimiento. Pues quédate tu pluma. ¿Se dan cuenta cómo es unilateral? ¿Me importa lo que diga Axel? No. Yo unilateralmente renuncio a mi pretensión y renuncio a la totalidad de la pretensión. No puedo renunciar a la mitad, ¿o sí? Si no, no se disuelve el conflicto. Este es un ejemplo de desistimiento. Aquí en el plano básico de solución de conflictos intersubjetivos. Pero veamos lo siguiente. En el plano de lo jurídico, ya hablando del proceso, tenemos que analizar cómo se reglamenta el desistimiento en las diversas materias. Así, por ejemplo, tendremos desistimiento en materia penal, que consiste en la renuncia que hace el Ministerio Público respecto de la pretensión de castigar, de años de cárcel, supongamos. Y así se puede dar un procedimiento penal donde digan, yo quiero que metan 20 años a la cárcel a Polanco. Y el Ministerio Público puede decir, me desisto de esa pretensión. Ya no quiero los 20 años de cárcel. Se acabará el procedimiento. ¿Estamos? La renuncia, dense cuenta que es unilateral. El Ministerio Público dice, yo ya no quiero. Será respecto de la totalidad de la pretensión. ¿Queda claro? Y la consecuencia es que en un futuro no pueda volver el Ministerio Público a pretender sancionarme por los mismos hechos con la misma pena. ¿Queda claro? Ya en un futuro no me va a poder intentar castigar. Bueno, pretender que se me sentencie a los años de cárcel, porque el Ministerio Público, él solito, pues no puede castigarme. Él se lo pide a un juez y el juez es el que decide. ¿Estamos? Ahora bien, en materia civil también ocurre que hay desistimiento. Desistimiento de la acción, de la demanda o de las pretensiones. Y habrá que leer en cada código de procedimientos civiles estatales, así como en el federal, cómo se reglamenta esta figura. Dime, Axel. Profe, yo tengo una duda. En una audiencia, por ejemplo, en ese caso que nos ponía el MP, decía, tengo un desistimiento ya de no hacer esto. ¿Se hace mediante un contrato o con pura voz se hace valer? Ok, bueno. Contrato no sería la figura adecuada porque los contratos son formas de crear derechos y obligaciones en el campo de lo civil. Aquí es una figura procesal. En el caso penal, sí se puede hacer de viva voz en la audiencia. En el caso civil, hay que presentarlo por escrito.
Va a depender cada materia. ¿Sale? Y una respetuosa sugerencia, Axel. No hablen con abreviaturas. Están muy chiquitos para eso. No digan el MP. Digan el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque luego esto se nos hace vicio. Y créanme que no es adecuado que un licenciado, un profesionista que pasó 5 años en las aulas, hable con abreviaturas. No se me hace adecuado. Al rato va a empezar usted a decir leak, leak, leak. Y a todos lados donde salen leak. ¿Estamos? No. Créanme que no es adecuado. Bueno, yo tengo clientes de estrato, vamos a decir, humilde. Y no me liquean, no me dicen leak. Me dicen abogado, me dicen Adrián, me dicen Polanco o me dicen licenciado. Solamente los mismos licenciados en Derecho se liquean a sí mismos. Y créanme que no me parece adecuado. Eso es una recomendación para que no lo vayan a hacer más adelante, ¿sale? Porque a veces les puede tocar maestros que les moleste mucho. Entonces, váyanse quitando esos vicios. No, de nada. ¿Te quedó claro entonces esto del desistimiento, Axel? Perfectísimo. Entonces, tenemos que analizar en cada figura, en cada materia, perdón, en cada proceso. En amparo también hay desistimiento. En materia administrativa, en laboral, en mercantil, en familiar. Pero tenemos que acudir a cada una de las reglamentaciones para ver qué estableció el legislador. ¿Estamos? Pero la figura existe. ¿Sí quedó claro entonces esto? Muy bien. ¿Qué características les decía yo que tiene? Pues como ustedes ya escucharon, es unilateral y directa. Basta con que yo renuncie a mi pretensión sin que intervenga un tercero. ¿Se dan cuenta? Y el conflicto se disuelve, desaparece. Este conflicto que tenía con Axel desapareció. Veamos la siguiente figura. Bueno, si gustan ustedes entonces, en el cuadro que están realizando, aquí podrían ustedes agregar esta característica. Dijimos que es unilateral y es directa. Y podrían agregar la característica que el desistimiento lo realiza siempre el pretendiente. Y consiste en una renuncia. ¿Propiamente de qué? ¿De la pretensión? Muy bien. Ahora veamos la siguiente figura, que es el allanamiento. Y aquí va a ocurrir otro tanto similar. Vamos a decir que el allanamiento consiste en la renuncia unilateral, bueno, que unilateralmente realiza el resistente al total de su resistencia. Y como consecuencia de ello, acata la pretensión
esgrimida en su contra por el pretendiente y otorga lo pretendido. Vamos a explicar esta figura. Pensemos con este conflicto que tenemos Axel y yo respecto de la pluma. Muy bien. Está la pretensión, dame tu pluma, y está la resistencia, no te doy la pluma. Yo no quiero desistirme, es decir, no quiero renunciar a mi pretensión, dame tu pluma. Entonces, Axel, hagamos el ejercicio. Primero tengamos conflicto. Yo te digo, dame tu pluma, ¿qué me vas a contestar? No quiero porque es mía. No te la doy. Entonces tenemos un conflicto intersubjetivo de interés. Yo insisto, dame tu pluma. ¿Cómo aplicarías esta figura que estoy hablando, el allanamiento? ¿Pero el allanamiento es de parte de usted o mío? Porque en este caso yo podría decir, bueno, pues ya. A ver, tú mismo contéstame. Bueno, pues ya No, cambié. no, no. ¿Quién debe de hacer el allanamiento? De acuerdo a la definición que di. Usted. ¿Por qué yo? Bueno, es que yo lo entendí en este caso que usted, como es el pretendiente, usted se allana de mi, por ejemplo, en este caso de la pluma. ¿Qué se debe de, o qué se renuncia en un allanamiento? Pues el objeto, la pretensión. No. A ver, Diego. La resistencia. La resistencia. Lo que se renuncia es a la resistencia. Ok. ¿Y quién, en este caso, quién de los dos es el que pone la resistencia? Yo. Ok, entonces sigamos con el ejemplo. ¿Cómo sería que tú renuncies a tu resistencia? Pues que diga que ya, que sí está bien. Exactamente. Dame tu pluma, la resistencia, no te doy la pluma. Renunciar a tu resistencia, ¿cuál sería? Toma la pluma. Sí. Porque tienes que renunciar a la resistencia y acatar mi pretensión. Porque pensemos que me digas, pues sí te doy la pluma, pero no me dices cuándo. Y no me entregas la pluma. ¿Se acabará el conflicto? Entonces tienes que acatar tú la pretensión. Diego, ¿querías comentar algo? Vi que levantaste la mano. Era lo mismo, que se trataba de renunciar a la resistencia. Entonces, pues ya. Perfectísimo. ¿Y Sandra, querías decirme algo? ¿Lo mismo? Sí, era lo mismo. Perfecto. Ahora, tal vez aquí cometí el error de no explicarles el concepto, bueno, la raíz de allanamiento. Cuando les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han ido al llano? ¿Sí han ido? ¿Qué es un llano, Jesús? Jesús Mejía. Es un lugar plano. ¿Un lugar plano? ¿Qué otras características tiene aparte de ser plano? Nada, que es muy grande, o sea, tiene pasto. ¿Tiene árboles? Los bailes, no, casi no. No tiene árboles. ¿Tiene montañas en medio? No, tampoco. ¿Tiene hoyos, hundimientos? No. No, es un lugar plano, lisito. ¿Estamos de acuerdo? Como dice Jesús, pues en el llano, pues hacemos bailes, jugamos fútbol, corremos. ¿Por qué? Porque no tenemos obstáculos. Entonces, algo llano es algo sin obstáculos, sin protuberancias. La palabra o el verbo allanar quiere decir llevar o hacer llano al quitar los obstáculos de algo. Eso sería allanar. Entonces, cuando yo escucho la palabra allanamiento,
aquí se está adjetivizando un verbo. En este caso, allanar. Lo que debo de entender es que el allanamiento es quitar los obstáculos. Y en el caso concreto de un conflicto intersubjetivo de intereses, ¿cuál es el obstáculo a mi pretensión? La resistencia. ¿Quedó claro? Y ahora viene lo mismo. Hay que estudiar cómo se desarrolla la resistencia en los diversos códigos y en las diversas reglamentaciones. Es decir, perdón, ¿cómo se reglamenta el allanamiento? En materia civil, al contestar una demanda, yo puedo contestar allanándome. Es decir, aceptando las pretensiones que me demandan y acatándolas. Ejemplo, Polanco, págame los 500 pesos que me debes. Yo puedo contestar la figura, yo puedo contestar la demanda diciendo sí, sí debo y voy a pagar. Eso sería un allanamiento. ¿Estamos? Polanco, paga los 300 pesos que debes por concepto de alimentos. Fíjense, esto sería en materia familiar. Yo puedo contestar diciendo sí debo y pago. El conflicto se disuelve. ¿Estamos? Y así tendremos allanamiento igual en todas las figuras, en todas las materias. En materia administrativa hay allanamiento, en materia laboral, en materia constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en materia penal, aquí hay alguna especie de controversia, discusión doctrinaria, si existe o no la figura del allanamiento. En el sentido, si el imputado, el acusado, decide aceptar la pretensión que le realizan, es decir, sí soy culpable, quito mis resistencias y condenen. Y aquí existe, les digo yo, una discusión de ver si esto se puede considerar o no un allanamiento. Algunos autores, como el propio Niceto Alcalá Zamora del Castillo, indica que sí puede existir. Incluso tiene un estudio monográfico que se llama así, allanamiento en materia penal. Otros autores indican que no puede haber allanamiento en materia penal. ¿Por qué? Porque en materia penal, la pretensión de castigo, de cárcel, es una pretensión pública. Y el sujeto que está siendo sometido a este procedimiento debe de ser protegido por el Estado. No obstante que él acepte y confiese que cometió el ilícito, si no se dan elementos que justifiquen su participación en el hecho y que el hecho se cometió, tendrá que salir absuelto. ¿Sí queda claro? ¿A qué postura me adhiero yo? A la segunda. Yo creo que en materia penal no existe la figura del allanamiento. Habrá otras. Algunos dicen, es que el procedimiento abreviado es una especie de allanamiento. Yo creo que no. El procedimiento abreviado es una forma alterna de solucionar un conflicto en materia penal. Y tiene las características que acabo de decir. Aceptar que cometí el ilícito, se me hace una reducción de la pena por aceptar. No obstante ello, el Ministerio Público tendrá que presentar acusación y pruebas de que eso ocurrió. No basta con que yo lo acepte, a diferencia de un allanamiento civil o de otras figuras. ¿Queda claro esta precisión? Perfecto. Entonces,
Dejen compartir nuevamente mi pizarrón. En el allanamiento, vamos a ver, bueno, ya no me cabe aquí, voy a hacer nuevo diagrama. Piensen ustedes ahora el allanamiento. Es continuación del cuadrito que estábamos viendo. Dijimos que allanamiento es quitar obstáculos. ¿Estamos? ¿Qué características tiene el allanamiento? Es unilateral. Cuando Axel decide quitar su resistencia y entregarme la pluma, ¿le importa lo que yo piense? No, ¿verdad? Pues ya, yo ya no quiero pelear con Polanco y quito mi resistencia. Por lo tanto, es unilateral. También tiene la característica de ser directa. Es Axel quien directamente disuelve el conflicto, no interviene ningún tercero. Y además, tendremos que establecer como característica que consiste en la renuncia de la resistencia. Muy bien. Y como el único que puede renunciar a la resistencia es el resistente, queda claro que el allanamiento solamente lo puede hacer él. Así como el desistimiento solo lo puede hacer el pretendiente. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo en orden. Perfecto. Entonces, toca hablar de la tercera forma que existe para solucionar estos conflictos de manera autocompositiva. La tercera es la transacción. Y aquí le vamos a dedicar un poquito a esta figura para que ustedes la entiendan. Normalmente se confunde con los convenios. Hay que entender que la transacción pertenece al género del convenio, pero propiamente es un contrato. Recuerden, convenio es el género, la especie son los contratos. Sí, ya llevan civil, ¿no? ¿Y si les dijeron esto que le estoy diciendo o no? A Sandra no, a ti sí, Jonathan, ¿qué te dijeron de ese aspecto? Para los que no se los han comentado. Bueno, supone que un contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para crear y transmitir voluntades. Digo, derechos y obligaciones, perdón. Y en el caso del convenio es acuerdo de dos o más voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Ok? Sí, esa es la definición que nos da hasta el propio Código Civil. Pero entiéndanlo ustedes del siguiente modo. Convenio es el género. Es decir, es una categoría más grande. El convenio puede ser
de diversas naturalezas y para hacer diversas situaciones. Como bien decía Jonathan, crear, modificar, extinguir, transmitir derechos y obligaciones. Un contrato también es un acuerdo de voluntades, pero únicamente para crear o extinguir derechos y obligaciones. ¿Sí quedó claro esto? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el proceso llegamos y nos dicen, ¿quieren celebrar un convenio? Cuando lo que realmente estamos celebrando es una transacción. Y la transacción tiene su capítulo específico en el Código Civil. Lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar. ¿Estamos? Entonces, para que no quede nuestra explicación partida por la mitad, porque ya se nos está acabando el tiempo, el tema de la transacción lo estudiamos el día viernes. Pregunto nuevamente, ¿existe alguna duda con lo que hemos visto en nuestra clase de hoy o en clases anteriores? Ninguna, todo claro. Perfectísimo. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos y a todas su atención y participación el día de hoy. Desearles un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el día viernes. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. Gracias. Profesor. Nos vemos.